Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es José Luis Marchetto, alias Dillo, como ya me ha presentado Fran. Bueno, es un orgullo y un honor hacer la presentación esta, que es otra presentación más, aparte de las dos que hemos realizado el día miércoles pasado, de la materia Historia del Movimiento Obrero Argentino. Eh, Esta materia es una más de la que, bueno, de las que se va a impartir y forma parte de las materias que se imparten en la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, que es la continuación de lo que se comenzó como cursos de historia revisionista, que al principio fueron presenciales, que impartía el, el director de la universidad y profesor Fernando Maurente. Luego se realizaron vía Skype y más tarde, como ahora, lo hacemos con la aplicación Zoom. Brevemente, decirles a las compañeras y a los compañeros bienvenidos, y estamos en la semana de mayo. Mayo tanto sea bueno, por el 22, 23, 24, 25 de este mayo, y por el 29 de este mayo, que es un aniversario más de la gloriosa jornada de los trabajadores, de los estudiantes del pueblo cordobés en el Cordobazo. Así que bueno, no me voy a extender más. Tengo el honor de presentar, por lo tanto, al compañero compatriota Fernando Maurente, y a quien ha sido designado como adjunto para esta materia, que es Francisco Ramos, que es un compañero obrero metalúrgico. Así que, bueno, yo les dejo en la compañía y les doy ya la palabra a los compañeros Fernando y Francisco, que son los encargados de explicar de lo que se trata la materia historia del movimiento obrero. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es una alegría tener a todos ustedes eh, aquí en este grupo. Quiero, como revisionista, levantar el otro 25 de mayo, que fue ahogado en sangre. El 25 de mayo de 1809 en el Alto Perú. Fue un acto independentista que en general no se recuerda. Y hay quienes sostienen que el 25 de mayo de 1810 sí se creó la patria. Les recuerdo sí que no hay que confundir el 25 de mayo de 1810 con el 9 de julio de 1816. Recordemos que hasta 1814 en el fuerte de Buenos Aires ondeó la bandera de Fernando VII. Bien, bueno, para mí esta no es una presentación más. Tiene una connotación eh, muy importante. Además de presentar historia del movimiento obrero argentino, estoy muy emocionado porque eh, me va a acompañar como profesor, aunque él no lo acepte. Yo tampoco aceptaba que me dijeran profesor porque soy perito mercantil, ni siquiera soy profesor universitario y bueno, recibido, digo. Eh, me va a acompañar eh, alguien que yo quiero casi como un hijo, que es Francisco Ramos. Para mí es lo más importante de esta presentación y por supuesto que estén todos ustedes a quienes conozco uno a uno. ¿Sí? Bien. Eh, Nosotros
con respecto al movimiento obrero argentino, digo nosotros, la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico no reconoce solo dos vertientes del movimiento obrero argentino. No sé por qué razón, ¿sí?, no han reconocido la tercera vertiente, que es la primera vertiente. O sea, nosotros hemos distinguido desde el punto de vista revisionista las vertientes de los que bajaron del caballo, los que bajaron del barco, o sea, los inmigrantes, y los que bajaron de los colectivos y los trenes, o sea, esa vertiente que luego conformó, ¿sí?, el peronismo, ¿sí?, una nueva clase obrera industrial que se genera a través de la sustitución de importaciones, porque en el país ni siquiera se hacían fósforos, todo era extranjero, ¿sí? Como decía el general Roca acerca de Buenos Aires, es una provincia extranjera. Bien, ¿qué es eso de los que bajaron del caballo? Bueno, resulta ser que los que por una ley, la ley de vagos y mal entretenidos de agosto de 1815, un juez, Oliden, presionado por los terratenientes, se vio obligado a crear una ley que obligaba al gaucho libre a conchavarse en una estancia, pero que no era cualquier estancia, ¿sí? Vemos entonces que la estancia colonial se transforma en estancia capitalista a partir del salado de la carne. En consecuencia, es falso eso de que hay que atacar al poder judicial. Acá hay un solo poder, o dos poderes, el poder popular por un lado y el poder de la oligarquía por el otro. ¿Sí? O sea que si vamos, vamos por todo el poder, no por la Corte Suprema sola. Y la historia ha demostrado, como pasó en 1815, que los terratenientes y ganaderos vieron el negocio de la carne salada, que es como hoy la soja. Y entonces, ¿qué hicieron? Presionaron al Poder Judicial y además presionaron a las fuerzas de represión. Y sale por una ley, la ley de vagos y mal entretenidos, de agosto de 1815, comienzan, ¿sí?, a constituirse las estancias del saladero. ¿Quién fue el primer empresario saladeril? Bueno, fue una sociedad que también presionó al juez Oliden. Esta sociedad se constituyó en noviembre de 1815. La ley salió en agosto y estaba conformada por Luis Dorrego, Juan Manuel de Rosas y Nepomuceno. Ahí tenemos a Nepomuceno Terrero. Si podemos pasar a la de Luis Dorrego, ahí está Luis Dorrego, que era el hermano de Manuel Dorrego. Bueno, esta fue la primera sociedad constituida, ¿sí?, que aprovechó esta ley para incorporar al gaucho, que dejó de ser libre, sí, para conchavarse sí o sí en una estancia que ya no era la vieja estancia colonial, sino que se había transformado en una estancia capitalista. Los estancieros llegaron a construir sus pequeños barcos
y llevaban la carne salada para alimentar a los esclavos del sur de Brasil, de Cuba y del sur de Estados Unidos. Un negocio que se extendió hasta 1880, o sea, más allá de la caída de Rosas. ¿Sí? Bien, hubo aproximadamente 80.000 trabajadores en esas condiciones. El saladero prácticamente era una estancia industrial. No sé si por ahí está, ahí tienen. Fíjense las chimeneas, eso era un saladero. No recuerdo qué ganadero fue que fainó en un solo día 1.700 vacas. Es decir, el revisionismo socialista de la izquierda nacional encuentra en consecuencia una vertiente más de los trabajadores. Por eso yo en un video dije que los trabajadores no solo bajaron del barco, antes bajaron del caballo, obligados a trabajar sí o sí en una estancia saladeril, porque si no lo hacía, los mandaban a la frontera en la línea de fortines. Y un fortín, ¿sí? Eran una, una casona con 4 o 5 palos alrededor. Cuando pasaba el malón, no dejaba a nadie con vida. O sea, Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, en uno de esos ataques de los malones perdió a su abuelo. ¿Sí? Bien, entonces, para nosotros, esta universidad reconoce tres, eh, em, tres vertientes de el origen de los trabajadores en la Argentina. ¿Sí? O sea, la vertiente de los que bajaron del caballo, la vertiente de los que bajaron del barco, que fueron socialistas y anarquistas, que no solamente traían sus valijas, sus viejas valijas, sino que también traían el pensamiento socialista y anarquista, que también lo vamos a ver en el programa, ¿sí? de estudio. Y los que bajaron de los colectivos y de los trenes, que fueron aquellos sí que constituyeron la base social y política del segundo movimiento nacional en nuestra historia, que fue el peronismo. Bueno, hasta acá, por supuesto, esto lo vamos a ver en varias clases. Simplemente es una presentación de lo que va a ser la materia. Bien, adelante, profesor Ramos. Hola, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Es muy importante para mí estar como adjunto en esta presentación y la materia que va a arrancar a partir del mes de junio. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo va? Un abrazo. Bien, bien. Y bueno, esta presentación es vamos a hacer un vuelo de pájaro, digamos, de todo lo que vamos a ver durante el curso, ¿no? Obrero. Del movimiento obrero argentino, sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. Ya detallado más o menos la primera vertiente, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Esto es un aporte, digamos, del revisionismo histórico de la izquierda nacional, es una actualización doctrinaria de cómo se fue conformando nuestra clase trabajadora. El proletariado, digamos, lo que sea. Perdón, Roberto, estamos en clase, si podés cerrar el micrófono. Bueno, la primera vertiente, como contaba Fernando, de lo que nosotros decimos que bajaron del caballo, ¿no? Ese gaucho libre que fue obligado por ley de vagos y mal entretenidos a conchavarse en la historia, en las estancias
que pasaron de ser coloniales a la primera entidad de la industria fabril y capitalista en nuestras tierras. Este dato es sumamente importante para que nosotros podamos comprender que los procesos históricos, si bien hay fechas emblemáticas que usamos para recordar efemérides, los tiempos se van entrelazando y, y no están determinados, digamos, por una fecha puntual, sino que hay un proceso de cambio en esta transformación de la estancia colonial, cuando se descubre que salando la sal podía evitar su pudrición para que dure más tiempo y poder ser transportada, ¿no? Eso empezó a cambiar con la revolución industrial en Inglaterra, con la explosión, digamos, de la máquina de vapor y luego lo que fueron los frigoríficos, cuando empiezan los barcos a tener sus frigoríficos para conservar en frío esa carne que antes se salaba. La segunda vertiente, que es un poco la más tradicional, junto con la tercera, que se estudia en varios libros, es la inmigración de los países europeos, digamos, por muchos factores. La vieja Europa empieza a enviar a sus hijos y a sus trabajadores hacia nuevos rumbos, digamos, por guerras. Estamos hablando entre principios de siglo, el acontecimiento de la Primera Guerra Interimperialista, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial. En estos primeros 50 años ha habido una inmigración enorme, principalmente de España, alemanes, franceses, italianos, hacia nuestras costas. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, allá por la década de 1890, se cuenta más de 1,5 millones de inmigrantes, de los cuales la gran mayoría iba a formar parte de los trabajadores en el ámbito rural, en el campo. Nosotros abrevamos toda esta parte de la historia del movimiento obrero argentino y en sí casi todas las materias de la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, a través del gran trabajo de investigación de su director, Fernando, y de los 6 tomos de historia de los movimientos nacionales. Y también tomamos en cuenta otros trabajos de autores de la izquierda nacional, como en este caso un texto muy interesante que se llama Desde el anarquismo al peronismo, de Alberto Belloni. Y él nos dice en una de sus páginas que los primeros censos, que empiezan a partir de la mitad del siglo XIX, en Buenos Aires, donde no había una capital, una ciudad de Buenos Aires y una provincia, sino que todo era un mismo territorio, aproximadamente hasta el río Salado, donde llegaban los malones de los pueblos originarios. En ese sector habían 76.000 habitantes. 2.000 de ellos eran obreros, repartidos en 850 talleres, pequeños talleres. Unos años después, en 1869, ya tenemos 11.000 obreros. Y hacia 1887, con una población de 500.000 habitantes, siempre en la misma zona de lo que era la Buenos Aires antigua, de ese 500.000 de personas, 400.000 eran extranjeros. Impresionante el porcentaje de extranjeros respecto de la población criolla.
42.000 obreros repartidos en 11.000 establecimientos de talleres. Y ya para fin de siglo, por 1895, tenemos 170.000 obreros repartidos en 23.000 talleres. O sea que del primer censo de 1853 con 2.000 obreros saltamos a fin de siglo con 170.000 obreros. Esto no solo nos da cuenta de que la mayoría de estos obreros eran inmigrantes, sino del desarrollo, digamos, de esos pequeños talleres que empezaban a surgir, no solamente en los alrededores de la aldea de Buenos Aires, sino también en el interior del país. Vamos a ver en todo el programa de Historia del Movimiento Obrero Argentino las primeras huelgas del siglo XIX, la formación, esto que decía Fernando, de que los inmigrantes trajeron sus pocas pertenencias y sus ideas, de la formación en nuestro país de los anarquistas, de los socialistas, las divisiones que hubo entre el anarquismo, los anarcos del Quinto Congreso y del Noveno Congreso, la creación de la FOA y de la FORA, esas diferencias que parten ideológicamente del pensamiento de Marx y Bakunin. Vamos a repasar ideológicamente, digamos, cuáles eran esas diferencias. La formación del Club Borbar, por ejemplo, era un club alemán, palabra que significa adelante, y algunas de las grandes masacres, el primer 1 de mayo de 1904, la primera y la segunda internacional, el protagonismo muy importante y desconocido, digamos, en gran parte de la historia y de cierta militancia que tuvo Manuel Ugarte como precursor de la izquierda nacional en el Congreso de 1907 de Stuttgart, en el cual votó junto a Rosa Luxemburgo y Lenin. Y después vamos a pasar a ver las masacres tanto de la Semana Trágica. Por acá tenemos una imagen de los primeros anarquistas y del hecho de la terrible de la Semana Trágica, durante una huelga de la industria metalúrgica Bacena, aquí en la capital, cerca del barrio de Pompeya, de lo que hoy es Pompeya. Eso fue en 1919. El año siguiente, en 1920, la tragedia de la Forestal, donde el colonialismo inglés llegó a talar entre 1860 y 1920 una cantidad cercana a los 350 millones de toneladas de quebracho colorado, del cual se extraía el tanino para la curtiembre de los cueros. Eso fue una racia de la casi totalidad del bosque chaqueño. Eso fue Y, la zona del Chaco, ¿no? exacto, claro. Y bueno, al año siguiente, en 1921, tenemos la tremenda Patagonia Rebelde, donde hemos visto en otra oportunidad, digamos, en un ciclo extracurricular de nuestra universidad, en Cine Debate, que también realizamos, la película de la Patagonia Rebelde, donde se ven los protagonistas, uno de ellos el alemán, Facón Grande, que era el criollo, creo que estaba interpretado por Federico Lupi, el gallego Soto. Bueno, cómo intervenían, digamos, ahí, no solamente esa mezcla de criollos con la gran inmigración que hubo en toda esa última parte del siglo y inicios del siglo XX. Veremos también la década infame y cómo poco a poco
se va empezando, producto de los conflictos internacionales, a realizar una gran sustitución de importaciones, lo que hacía referencia a Fernando, para que tengamos una idea, a principios del siglo XX, casi la mitad de lo que se consumía en estas tierras era importado, y allá por el 38-40, solamente un 28% de lo que se consumía se importaba. Eso nos da una imagen, digamos, de el nivel de fábricas que empezaron a inundar no solamente todo el Buenos Aires y el conurbano, sino a los alrededores de las principales ciudades argentinas, porque obligadamente había una necesidad de fabricar lo que no estábamos recibiendo de afuera, porque las naciones centrales estaban muy ocupadas en producir para la guerra. Estos cambios en la economía producen cambios sociales, y los cambios sociales producen cambios políticos. Es así como se empieza a tallar un nuevo sujeto histórico a partir de la década del 40, en una clase obrera industrial muy fuerte, que va a empezar a tener sus primeros y principales derechos como trabajadores a partir del golpe del 4 de junio de 1943. A partir más o menos de esa fecha se empieza otra historia, y empieza la tercera vertiente de la clase de trabajadora argentina a entrar en escena, que son los que bajaron de los trenes, de los cuales ahora se va a referir el director Fernando. Bueno, voy a tratar de ser breve porque me interesa que cada uno de ustedes pueda dar su punto de vista, ¿sí? Bueno, algo prácticamente Francisco sí, señaló lo paradójico de que la propia oligarquía no se hizo burguesa industrial, pero facilitó a través de leyes impulsar, ¿sí?, la sustitución de importaciones, y eso generó una base social nueva, que fue los trabajadores, donde hubo una fusión entre aquellos que habían bajado del barco y, como llamaban la oligarquía, los negros, despectivamente. Pero resulta ser que además, sí, se produjo no un fenómeno natural, sino un fenómeno surgido de aquellas fábricas que también le trajeron los negros, que fue el hollín. ¿Sí? El hollín se metía en la casa, en los palacetes, ¿sí?, de Buenos Aires. Esa clase trabajadora obrera se concentró básicamente en los alrededores de la ciudad puerto. Yo quisiera señalar que como subtítulo de esta nueva materia, que es Historia del movimiento obrero argentino, que como subtítulo dice Del Saladero al Cordobazo. Bueno, vamos a estudiar también la resistencia peronista, que no solamente fue una resistencia activa, sino también que hubo una resistencia intelectual, ¿sí? Allí lo señalamos nosotros
en nuestro programa, el gobierno proimperialista del doctor Frondizi, que cambió, digamos, el panorama en nuestro país, porque a partir de el doctor Frondizi ingresó el imperialismo yanqui. En 1963-66 vamos a ver que el último gobierno pro-británico fue el del doctor Ilia. Después estudiaremos, por supuesto, cómo fue la llamada Revolución Argentina y cómo fue destacándose una nueva clase obrera, una clase obrera semi-intelectual, ¿sí? Porque la industria fabril de automóviles necesitaba estudiantes con títulos secundarios. En consecuencia, nace una nueva clase obrera que es la que se llevará puesto a dos miembros de la dictadura cívico-militar. Una fue Onganía, con su ministro de Economía, el ciudadano norteamericano Krieger Bacena, que fue el primer ministro de Economía de la Contrarrevolución Libertadora. Y vamos a ver algo que no tiene nada que ver con el Mayo francés. El Cordobazo fue una alianza en las calles de nuestros estudiantes que provenían de todo el país con esa joven y revolucionaria clase obrera industrial. No tiene nada que ver con el Mayo francés, porque los obreros franceses se negaron a unirse a los trabajadores, ¿sí? Lo único que lograron los estudiantes franceses fue que cantaran la Marsellesa separados, sí, por los hierros que había en la fábrica. Solamente eso. No hubo una alianza de estudiantes y obreros o proletarios industriales en las calles, como sí la hubo, sí, en el Cordobazo. Entonces, no hay ninguna razón para comparar algo que fue una rebelión de jóvenes con los revolucionarios, sí, del Cordobazo, tanto los estudiantes como los obreros, ¿sí? Bien, y dije hay que recordar lo siguiente, hubo dos Cordobazos. El primer Cordobazo se llevó puesto al dictador Onganía y a su ministro de Economía, que renunció antes que Onganía, que fue Krieger Bacena. Pero hubo un segundo Cordobazo, el 15 de marzo de 1970, que se llevó puesto a otro dictadorzuelo, ¿sí? El general Levingston, un especialista en inteligencia, un espía, digamos. Y además se llevó puesto, sí, al gobernador de Córdoba, el fascista José Camilo Uriburu, en algo que se llamó históricamente el Vigorazo. En este segundo Cordobazo participaron las primeras organizaciones que después se dedicaron a la lucha armada. Bien, sinceramente yo les sugiero que nos acompañen en esta materia porque vamos a ver historia argentina, historia de Latinoamérica e historia de Europa. Nos hemos preparado y nos estamos preparando porque cada clase para nosotros es un verdadero compromiso. Bien, hasta acá llegamos. Ahora sí, le damos que Gillo vaya dándole el micrófono a cada uno de los presentes y por supuesto quiero agradecerles esa presencia, porque es una tarea militante. No va a haber revolución si no hay formación. Gracias.
Sí, si me permitís, yo quería destacar en esta una de las últimas fotos de Cordobazo, que esto lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿no? No solamente estudiamos la historia de la clase trabajadora, y con el protagonismo, digamos, de los varones, sino fundamentalmente y por supuesto que están incluidas todas las mujeres que hicieron de esta historia, digamos, no solamente en el Cordobazo, que es un poco el símbolo de esta foto, sino de sus inicios, que tuvieron un protagonismo en toda nuestra historia, y como clase trabajadora, por supuesto. Sí, siempre hemos dicho que la mujer es la vanguardia de la revolución. Te pediría, Gillo, que recuerdes las materias que tenemos en la universidad. ¿Puede ser? Sí, perdón. Sí, cómo no. Bueno, además, lógicamente, de historia del movimiento obrero argentino, tenemos historia argentina, tenemos el Che, la biografía, tenemos historia de las revoluciones, donde hay cuatro, mejor dicho, revoluciones que estamos estudiando, como son la revolución cubana, la revolución bolchevique, la francesa y la vietnamita. Tenemos otra materia que se llama Perón, Historia de un Pueblo. Y tenemos también, ya que los compañeros, tanto sea Francisco como Fernando, se han referido al papel, muchas veces olvidado, a la actuación de las compañeras mujeres que se han hecho presentes en cada lucha revolucionaria. Tenemos una materia que se llama Mujeres de la Patria Grande. Estos son, bueno, las que están impartiéndose. Ahora bien, tenemos previsto hacer más presentaciones de otras materias que ya iremos informando en qué fecha se realizarán esas presentaciones, como son cine e historia argentina, otra que se llamará Malvinas, Memoria de la Retaguardia, y después hay otras materias más que serán reediciones de las que ya se han impartido, como son, por ejemplo, Evita. No sé si me queda alguna en el tintero, Fernando, Francisco. Sí, No, el Che, la biografía que vos hace 5 años que venís cursando. nada más y nada menos. Así es. Sí, bueno, hay una característica fundamental en el dictado de cada una de estas materias, es que se imparten un día por semana en un horario de la tarde y otro de la noche. Entonces, el mismo tema que se imparte en el horario de las 17 horas de la tarde, es el mismo tema que se imparte a las 22 horas, pero no es la misma clase, sino que en cada clase del mismo tema, de la misma materia, siempre hay aportes, conocimientos nuevos y interpretaciones nuevas que son fruto del estudio constante que de investigación histórica y política hace el profesor Urente. O sea que si cualquiera de las compañeras y de los compañeros que puede asistir a esa misma clase de la misma materia por la tarde y por la noche, puede afirmar sin temor a equivocarse que la misma clase sobre ese mismo tema se ha enriquecido con nuevos datos,
estudios y interpretación. Sí, si me permitís, Gillo, quiero Adelante. adelantarles ya que a partir de junio todas las materias que se dan durante la semana pasan al día sábado. Así es, sí. Vamos a informar ahora dentro de, lógicamente, poco tiempo, de los nuevos horarios de las materias que se pasan para los días sábados, en los que creo que se van a impartir 4 o 5 materias en diferentes horarios, como es lógico, pero todas en el día sábado, para facilitar precisamente de que haya más compañeras y compañeros que se puedan conectar a esas clases. Yo tengo la facilidad, Gillo, de ver a todos los compañeros conectados acá en la pantalla. Si querés, los voy convocando para que nos digan una palabra. Pero cómo no. Sin pasar el tema de que, bueno, hay una frase que dice Fernando siempre que no formamos alumnos sino profesores, no formamos soldados sino comandantes, y es un poco lo que humildemente intentamos hacer, porque no solamente estaré yo como adjunto de esta materia, sino que José Luis Marchetto, que es otro de los alumnos también con cierta antigüedad, va a ser adjunto en la materia de Malvinas y de cine, y Realdo, otro de los alumnos que nos acompaña, va a ser adjunto de la materia Perón. Eso es un poco la idea, ¿no? De que nosotros como alumnos también vayamos tomando la responsabilidad de transmitir los conocimientos que vamos adquiriendo durante todos estos años y en cada materia que vamos incorporando. Por ahí lo veo a César. ¿Cómo andás? ¿Estás de guardia vos también? No, hoy por suerte no. Bueno. ¿Qué tal, compatriota? No, por suerte hoy no, pero bueno, trabajando así en el territorio un poco, ¿no? Con el tema de los compañeros vecinos acá que estamos dando una mano. Nada, simplemente satisfacción por todo el tema que se está encarando y por la universidad. O sea, yo soy un alumno que vengo también hace rato con ustedes, trabajando en la medida que puedo. Pero bueno, no es fácil tener dos trabajos, saben que el enfermero si no tiene dos trabajos no llega a fin de mes. Así que nada, y siendo delegado general de un hospital con muchas responsabilidades y una de ellas es formarme. Así que agradecido al profesor que me está dando una mano en la diplomatura de Derecho Laboral que estoy haciendo también en la Universidad de José C. Paz, para poder entender un poco más el derecho laboral. Así que también la voy a tener en algún momento de consultora a la colega Caro, porque hay muchas cosas que uno como trabajador tiene que responder a los compañeros, ¿no? Y bueno, qué mejor estar preparado para todo eso. Así que nada, y la historia obviamente que no es como nos la contaron, y bueno, es la realidad de las cosas. Si no nos preparamos, no podemos hacer la revolución. Así que bueno, encantadísimo estar y voy a tratar de estar, si es posible, en las materias que, la verdad que todas estas materias me encantan. Así que nada, simplemente decirle eso, muchas gracias y bueno, éxitos a todos los compatriotas. Gracias, César. Si me disculpan algo, perdón, en lo de las materias nos hemos olvidado de la madre de todas las materias, como la denomina Maurente precisamente, que es una materia que se imparte los días domingos, como ya se ha comentado aquí, en horario de 1 por la mañana a las 10 de la mañana y después por la tarde a las 4:30. Y la materia es Introducción a los Movimientos Nacionales, que es el estudio y análisis de el primer tomo de la colección de libros de Fernando Urente, que se llama precisamente Movimientos Nacionales. Ese primer tomo es el que estamos leyendo y estudiando los días
domingos. Me faltaba ese dato de las materias que estamos impartiendo. Gracias. Adelante, Fran. Gracias, Gillo. Me gustaría que tener alguna palabra, qué impresión tuviste de esta presentación, que por supuesto es a Cristina, un vuelo de pájaro, digamos, de todo lo que es el programa y que detalladamente vamos a cursar durante la materia a partir de junio. Abrí el micrófono. Estás con el micro cerrado. Ahí. Ahí va. Quiero decirles algo. A esta altura, para mí la aclaración de que la mujer siempre estuvo en todas las revoluciones, en todo participó, no va más a esa aclaración, porque lo sabemos. Y el que a esta altura lo quiere ignorar, bueno, ya él. Con respecto a las materias, me encantan. Aparte, por la edad que tengo, muchas cosas, no solo que las he vivido yo, he participado, sino que además forman parte de historia de mi familia. Entonces, me interesa porque también creo que voy a aprender más sobre mi gente anterior. Y después, bueno, por la formación mía, que todo lo que pueda aprender de historia a mí me interesa muchísimo. Y que estoy acá gracias al profesor Abel Maurente. Bueno, gracias, Cristina. Un abrazo. Gracias, compañera. Te esperamos en la materia y en la universidad. Gracias. Si querés abrir el micrófono, Marcel, decirnos tu impresión de lo que escuchaste. Hola, ¿me escuchan? Ahí va. Bueno, muy impresionado con esto de los saladeros y la historia, la perspectiva de se bajan del caballo. La verdad que yo hice una investigación con Horacio González para un atlas de la memoria sobre federales y unitarios, y la verdad que ahí aprendí tanto que no lo podía creer, cómo en la secu no se enseñan estos 60 años de guerra civil, que me parece que es fundamental en el marco y está emparentado a esto que estaban planteando, ¿no? Eso en principio, que me parece por demás interesante. Por ahí, no sé, me genera algún ruidito el tema de que lo entiendo, lo comprendo, pero por ahí me parece que habría que profundizar un poco en la distancia con el mayo francés. A mí me parece que el mayo francés está impregnado también por los procesos de la época. Digo, hay un clima de época en los 60 que envuelve todo, Cuba, Vietnam y todo, y que no es ajeno tampoco al proceso argelí, que me parece que estuvo ahí también en los debates de los intelectuales del mayo francés, todo lo que fue la revolución argelí, en la que de alguna manera hemos abrevado también nosotros. Entonces, me parece que ahí no sé si es tan necesario tomar distancia de aquello. Nada, eso como matiz a la cuestión. Lo vamos a ver, tenemos varias clases acerca del mayo francés. Buenísimo, gracias, Marcel. Eso es uno de los ingredientes justamente del revisionismo, ¿no? Buscar todas las miradas, todos los ángulos y aprender entre nosotros. Y aguante la UNPAS, que compañero está en UNPAS también ahí, en colectivo laboral con Natalia Salvo, que es una genia total. Sí. Y te va a tocar en la próxima materia, César. Eso. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo.
ya tenemos alguna controversia, discúlpame Francisco, Dale, por el dale. tema de la historia obrera, porque una de las cosas que tuve que dar un examen es justamente movimiento obrero. Y hablando con el profesor Maurente, teníamos varias controversias con los profesores, así que el profe me dice, poné lo De que te todas dijeron. maneras sacamos 7, ¿no? Sí, poné lo que te dijeron y no lo que pensamos nosotros, porque lo vamos a sacar cero. Así que tuvimos que poner ahí lo que nos dieron los profesores. ¿Qué va a hacer? No, bueno, viene al caso, es interesante, ¿no? El punto, porque está el tema de la historia oficial de siempre, ¿no? Y lo que nos enseñan en la secundaria, incluso en las universidades, muchas de ellas. Hay otras que tienen una visión mucho más progresista, más popular, para decirlo mejor, como la UNLA o en La Matanza, en otras del conurbano, pero es lo que lo que nos vienen enseñando y formateando de alguna manera, digamos, de la historia, que hay una frase que dice Fernando siempre, que sabemos poco porque nos mintieron mucho, ¿no? Entonces Sí, y por ahí... además es muy actual. Si la escuchás a Cristina, bien Mm, planteado el otro día, mm, el tema de que el bimonetarismo surge en el 77 acá en la Argentina. mm, Ella fecha el surgimiento del bimonetarismo en el 77. mm, Yo venía planteando la cuestión en relación al 15 de agosto del 71, cuando sale Estados Unidos de los acuerdos de Bretton Woods. Entonces también me parece, porque de alguna manera pone la cuestión ahí mismo donde la ponía el profesor, en, bueno, ver en la historia nacional en qué momento mm. esa transformación mundial se incorpora. Entonces me parece que también está bueno pensarlo así, ¿no? En el mismo sentido que él decía, el cordobazo no tiene que ver Claro, con claro. el francés. Bueno, hay un punto donde queda asimilado en términos nacionales también lo que viene pasando frente a la derrota de Vietnam, el Mm, retiro de Estados Unidos de los acuerdos de Bretton Woods. claro, claro. Y que estamos sumamente influenciados en aquella época, ¿no? A esos procesos revolucionarios que fueron tan fuertes. Eh, no sé si Bianca podés abrir tu micrófono y darnos un breve comentario. ¿Qué te pareció? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí. sí, adelante. Pues me parece muy, muy interesante. Desconozco todo esto sobre Argentina. No, ustedes pues tienen mucho conocimiento y pues estoy muy interesada en aprender y pues poner lo más que pueda atención. Y pues muchas gracias por permitirme estar aquí. Pero todo muy interesante y estoy absorbiendo lo más que puedo sobre todos estos temas. Muchas Gracias, gracias, Bianca. Bianca. Ahí nos pide pista. Abrí tu micrófono, Eduardo. ¿Cómo? Es que Abría, se trabó un poquito. abrí el micrófono, no te escuchamos. Perdón. Ahí va. Eh, ahí está, ¿no? ¿Me Sí, escuchan? sí. Sí, sí. Pido perdón, pero se me está acabando la batería porque se me oscureció la pantalla. A Dios gracias que me pude reunir hoy y que me resultó impresionantemente interesante la clase, saber de los que bajaron de los barcos, los que bajaron de los caballos, los que bajaron de los trenes, etcétera. Yo les pido disculpas y me despido en este momento porque en cualquier momento se me apaga el celular. Dale, gracias por estar, Eduardo. Un No, abrazo, al Eduardo. contrario.
Al Un contrario, abrazo. Hasta luego. Chao. gracias a todos ustedes que, bueno, me enseñan cada día más. Gracias, compa. Chao, Bueno, chicos. a lo que decía Eduardo, esto de la muletilla, ¿no? De los que bajaron de acá y de allá. Yo siempre digo los, eh, los que nos formamos, los militantes que nos formamos, bajamos de la Universidad de Revisionismo Histórico. Como habían bajado de la Universidad de Chuquisaca, otros enormes patriotas como Mariano Moreno, Castelli y Monteagudo, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿cómo andás? Ahí te veo. Ahí, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ¿qué y tal? todas. Juan? Disculpa, ¿cómo están? Disculpas por el ingreso tardío, pero bueno, Fernando sabe que tengo días complejos y complicados y bastante activos. Pero yendo al punto, como siempre, un lujo las clases de Fernando, la investigación profunda que hace sobre cada tema y especialmente una cuestión que creo que es de destacar, que se trata de el estudio comparativo de las situaciones, las coyunturas y los procesos de manera simultánea, digamos, o en tiempos coincidentes, como puede ser la muy buena diferenciación que hizo respecto al proceso llevado adelante en el Cordobazo de la participación obrera y estudiantil en relación al Mayo francés y sus diferencias, ¿no? Porque se suele tener una visión bastante colonial, como en casi todo, respecto a que el Mayo francés es un poco el motivador y la inspiración del Cordobazo, como que necesitáramos los argentinos o los latinoamericanos, los compatriotas de la patria grande, inspirar nuestras revoluciones en hechos que pasan fuera de nuestras fronteras, sobre todo en Europa. Esa visión eurocéntrica me parece que fue muy acertado marcar las diferencias, sin perder el respeto a lo que fue el Mayo francés y lo que significó, pero sí salir de esa visión lineal de que los extraterrestres vinieron a hacer las pirámides mayas y que nuestras revoluciones se inspiran en revoluciones foráneas únicamente. Independientemente de eso, y también es cierto, hay un espíritu de época que es insoslayable y está bueno hacer coincidir ambas cosas, es decir, poner en contexto mundial lo que pasó en nuestra patria, en nuestro país, nuestra patria chica, pero hacer las diferencias correspondientes, porque es parte de esa revolución del pensamiento de la que siempre nos habla Fernando. Respecto a lo demás, bueno, por supuesto tenemos que dejar que evolucione la clase para seguir enriqueciéndonos clase por clase y darle las felicitaciones a todos los miembros de la universidad por el trabajo maravilloso que están llevando adelante y muy especialmente por considerar la historia del movimiento obrero, que es, si se quiere, un ente, podría verse como un ente inmaterial e indefinido, ¿no? El movimiento obrero, que es la suma de individuos que van en una dirección de manera anárquica a veces, sin una definición, cuando estamos tan acostumbrados a personalizar la política y la historia, que también es uno de los errores que nos lleva muchas veces a las divisiones y las fracturas internas, ¿no? Discutimos nombres en la política, discutimos nombres en la historia, y a veces nos olvidamos de los procesos históricos y de los actores colectivos de esos procesos, que no tienen nombre y apellido, salvo que le pongamos el nombre y apellido de pueblo, ¿no? O de movimiento obrero en este caso. Así que mis felicitaciones, Fernando, y a todos los miembros de la universidad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. Sí, una cosita sola quería aportar, ahí te dejo, Marcel. A veces hablamos del 17 de octubre del Cordobazo, y lo vamos a hacer en detalle, pero el Cordobazo, digamos, fue
un hecho cúlmine de un proceso que se transformó de resistencia a avance popular, ¿no? A ofensiva de la clase trabajadora durante aquellos años 60, a la luz de una situación subjetiva que venía desarrollándose con innumerables tomas de fábrica y el avance en la práctica y en la teoría, ¿no? De aquella época. Sí, Marcel, vos levantaste la mano, querías decir algo. No, perdón, pero Dale. quería recoger el guante que me parece interesante que Sí. me propone en esto, que yo hice un matiz y nada, Dussel ahí, que es indiscutiblemente un antropólogo latinoamericanista, hace un planteo muy interesante y crítico respecto del pensamiento europeísta, cuestionando la herencia dialéctica que tiene como herencia colonial que tiene el pensamiento historiográfico cuando incorpora en la historia de la filosofía se incorpora en todo el mundo, inclusive en China, dice él, ¿no? Esta separación entre historia antigua, moderna y medieval es una importación colonial del pensamiento de la historia de la filosofía que me parece que la tenemos metida adentro mal y que es un poco clave para pensar estas cuestiones. Cuando yo digo la distancia respecto del Mayo francés, lo digo en el sentido que está bueno comprender la diferencia en la repetición, ¿no? Digo, hay repeticiones, toda repetición tiene diferencia. Y me parece que está bueno señalar esas diferencias. Lo que entiendo es que si esas diferencias se van a entender en términos dialécticos, bueno, hay que poner en discusión la dialéctica, porque es parte del problema que tenemos, es una de las herencias coloniales que tenemos. Así que bueno, gracias por permitirme profundizar en el matiz, quiero decir, si es posible. Y yo entiendo que no es, que es un tema arduo y complejo, pero bueno, nada. Tengo puntos de anclaje latinoamericanistas para sostenerlo, esto que estoy planteando. Perdón. Buenísimo, sí, sí. Yo quería, Hace muy poquito vimos la película de Galazo, Pensar en Nacional, ¿no? Ese es una de las claves que tenemos que hacer ejercicio. Sí, ¿quién había por ahí? Yo quería, Francisco, quería hacer un comentario también. Dale, Elena, cómo no. Perdone que salí y volví a entrar porque se me apagó el celular, lo cargué y volví. Dale. Dos cosas hermosas que me parecieron de este primer tramo de la historia con el enfoque que le están dando es la caracterización del cordobazo. Yo soy de Córdoba capital, con 5 años estuve en un piquete sobre la avenida Colón, y fue una pueblada. Valoro el rescate de la participación de la mujer, pero fue mucho más que eso. Fue una pueblada, o sea, estábamos todos, había chicos de guardapolvo del hospital de clínica, que yo recuerdo, yo con 5 años me acuerdo que quemábamos cosas, o sea que los chicos jugábamos, bueno, había gente de overol, o sea, y después estaban todos los vecinos de la cuadra, o sea, era una pueblada. Sí, sí. Y entonces me quedé ese concepto que dijo Fernando de revolucionarios todos, o sea, incluso la muerte de Francisco, creo que es el nombre Mena, él es un obrero metalúrgico que es estudiante universitario. Las dos cosas Claro. en la víctima. Y esa caracterización que hace Fernando es espectacular para poder entender incluso también el rosariazo. Y acá hay una cosa que yo le agrego, que es los conceptos de conciencia nacional, que en el libro Formación de la Conciencia Nacional Hernández Arregui desarrolla espectacular, con la relación con algo que a mí, yo he sido militante siempre del movimiento obrero organizado del CTA, como desempleada. Entonces vengo con el
el fenómeno de los desempleados, de dónde viene la conciencia de ser clase trabajadora, si eran trabajadores desempleados estructurales, o sea, desocupados estructurales, que irrumpen en la central de trabajadores. Entonces, ¿de dónde viene la conciencia de clase trabajadora? Viene de la conciencia nacional, igual que los gauchos. Los gauchos pasan de la historia del movimiento obrero desapercibido porque su gran protagonismo es, digamos, las montoneras federales, es la conciencia de nación. Entonces yo nunca hice clic entre conciencia de nación y conciencia de clase trabajadora, que es muy importante para el movimiento, la dirigencia del movimiento obrero, trabajar estos conceptos porque los trabajamos como conciencia. Nosotros nos planteamos cómo desarrollamos la conciencia de los compañeros para que tengan mayor conciencia de clase trabajadora. ¿Me explico? Claro. Entonces, estos dos conceptos yo nunca hice clic, y ahora cuando ustedes cuentan la historia del Saladero, ahí me cae la ficha de que en ciertos sectores llegan a la conciencia obrera de ser clase trabajadora por la conciencia primero desarrollada del concepto de nación. Y un ejemplo es el movimiento piquetero de los 90, que sale y dice, gobernar es crear trabajo. Tiene conciencia de estado de nación e intereses de pueblo-nación, antes que tener la definición concreta de que esa es su conciencia de clase obrera. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, y fue tapado porque nos llamaron los piqueteros. Nosotros no podemos de ser definidos por la táctica digamos, de expresión del problema para visibilizar el problema que teníamos. Nosotros éramos trabajadores, éramos desempleados. Claro. Nuestra identidad, nuestra entidad como sujeto que irrumpe en la escena política en los 90 fue tapada hábilmente por los medios de comunicación, mal llamándonos los piqueteros. Sí, sí, simplemente Entonces, por etiquetar la forma de protesta. Claro, pero para tapar la conciencia. Claro, El claro. enemigo creo que va 2 pasos adelante nuestro en cuanto a todo lo que, digamos, es desarrollo de la conciencia de nación, de ser un pueblo-nación libre, independiente, y la relación con la conciencia de ser clase trabajadora. Cualquier desarrollo de la conciencia va a contramano del status quo. Es sumamente rebelde. Entonces, por eso lo tapan. Les digo que hay cuadros de inteligencia que les dan la letra a los periodistas. No son brillantes los periodistas que están en los medios hegemónicos. Es la línea editorial que le bajan. Sí, sí. Y van 2 pasos adelante nuestro. Pero nosotros, estos debates, yo le digo que he participado de un montón de congresos del CTA, y desde el 94 en adelante, y hasta antes que surjan las dos, se divida en dos, el CTA estuve participando muy activamente siempre, y estas cosas eran preocupaciones, pero por eso le digo, con esta explicación de los perdidos de la historia del movimiento obrero que hace Fernando del Saladero, a mí me cayó la ficha de la relación que hay entre conciencia de nación y conciencia de clase obrera. Eso no lo tenía en claro. Y es brillante porque es un concepto operativo que necesitamos para los obreros para trabajar. Sobre todo porque ahora... Y para aplicarlo en el presente, ¿no? ¿Cómo? Y para aplicarlo en el presente, para eso estudiamos el pasado. Claro, no sé si sabrán, pero acá en la CGT de Córdoba hay una secretaría ocupada por el movimiento territorial como desempleados. Y ya la CGT en todos los órdenes, porque primero fue el CTA, el Congreso de Trabajadores Argentinos, donde entramos, se crea la FTB, la Unión de Trabajadores Desocupados, primero con Pendino de Rosario, y después la FTB en el 96, en donde ahí nosotros hablamos, somos trabajadores, somos laburantes, sin trabajo. E incluso analizamos la relación de que el movimiento territorial urbano en todo el país, sin que nosotros no fuéramos una estructura nacional, todos teníamos... Hola. Sí. Te quedaste sin sonido. Bueno, súper interesante lo que decía la compañera. Sí, ahora hay que ir pensando que se viene la lucha
por sí, la inteligencia artificial. Bueno. Ahí, sí, eso todavía no lo hemos tocado, pero hay que tocarlo, Ujú. porque la nueva consigna va a ser desocupados del mundo unidos. Ujú. Eso es verdad, ¿eh? Nosotros en la enfermería ya lo estamos viendo porque obviamente es una de las cosas que nos preocupa mucho, como también el tema de los quirófanos con inteligencia artificial, los robots que operan, los robots que están poniendo venas, que pasan medicación, o sea, no va a reemplazar la mano de un enfermero, pero bueno, en tema de enfermería ya lo estamos tocando. La verdad que nos preocupa bastante eso. Así que eso es un tema para charlarlo, Tomémoslo debatirlo. eso no como un conocimiento, sino como un conocimiento para llevar adelante con la lucha. Sí, tal cual, tal cual. Esta Sí, universidad, decíamos, sí, no solamente produce alumnos en maestros, sino también en combatientes, digamos, comandantes, ¿no? O sea, es una universidad que no solamente produce un aprendizaje teórico, nuestro aprendizaje es teórico práctico. La mayoría de quienes están en nuestra universidad son militantes. Bien. Sí, y no solamente el interés por la historia de los alumnos que nos acompañen, sino justamente la formación de militancia para romper ciertos límites, ¿no? Sí, con los que como nos dice venimos chocando. la oligarquía nos corre con lo urgente, por eso tenemos que hacer 2 laburos para sobrevivir. Y nosotros le contestamos con lo importante, formarnos. Perfecto. Quedan muchos compañeros, no sé si alguno, Carlos de Mendoza, una breve palabra y vamos terminando. Bueno, por acá estoy. ¿Cómo va? Sí, bueno, todo súper interesante, aleccionador totalmente. Realmente estoy muy contento de estar en esta reunión con ustedes. Sergio se retiró, me dejó un mensajito Sí, me dijo. dejándome a cargo de Oasis de Mendoza. Bueno, bárbaro, le digo. Sigue en representación de Oasis. Hay un punto que podría estar faltando en los programas de estudio, si me permiten, esta observación, ¿no? Sí, claro. Este lugar donde estoy, donde les hablo, es San Rafael, provincia de Mendoza, la antigua frontera. Acá en un momento chocaron 2 mundos, el mundo europeo y el mundo aborigen. Una lucha, una colisión titánica, diría, de culturas, que se prolongó durante centurias. No fue una cuestión de unos momentos, ni todos los momentos fueron iguales. Sin embargo, un agente, una expresión política institucional de la provincia de Mendoza en los últimos días señala de que no hay mapuche en la provincia de Mendoza y si los hubiera son extranjeros. Una expresión bastante difícil porque evidentemente es una persona que no conoce nada de la historia, no ha tenido la más mínima intención de educarse al respecto, ¿no? Cuando, por ejemplo, el general San Martín le consulta a la gente de aquella época para, como pidiéndoles permiso para cruzar por sus tierras, claro. Para dirigirse a combatir el godo, que es la fuente de todas sus desdichas. Eso es más o menos la terminología del general San Martín, en aquel momento en que le pide permiso a los paisanos. Es decir, en aquel momento había gente, ¿no? Acá hay una cuestión de léxico también, porque hay grupos que se autodenominan mapuches. Sin embargo, mapuche lo ponen como una generalidad de Mapu, tierra, y Che, persona, la gente de la tierra, que engloba a muchas parcialidades, incluyendo pehuenches, uliche, ranqueles y mapuches también, justamente, podrían ser parte de una comunidad mucho más grande.
Ahora, ¿qué está ocurriendo acá? El gobierno de Mendoza sistemáticamente intenta parar todo lo que sea una expresión solidaria, como por ejemplo uniones vecinales, bibliotecas populares, centros comunitarios, ¿no? Y lo hace de una manera muy abogadil, digamos, los paran en personas jurídicas, pidiéndole cuánta papeleta se les pudiera ocurrir y pagos de que lo que eventualmente podrían estar exentos, se los piden igual. Entonces, de tal manera que en los últimos 8 años de gobierno eh, del, de la Unión Cívica Radical Pro, o sea, de Cambiemos, ¿no? La cantidad de estas entidades se habría disminuido a 1/3. Es decir, que no hay una unión vecinal o una biblioteca popular que tiene los papelitos en forma por justamente la exigencia de personas jurídicas. Eso incluye a las personas que incluyen los pueblos aborígenes. Es decir, obviamente existen las personas, pero está el mal de papeles y para ellos no existen esa gente. Es más o menos así el panorama. Obviamente es un tema que acá en San Rafael, un pueblo que nació con el arado en una mano y el fusil en la otra, el tema de la guerra india y luego la campaña del desierto es un tema, y es un tema que afecta. Es un tema que se podría estudiar, un tema que podríamos exponer. Yo le dejo esa inquietud nada más, con todo respeto, a Fernando, a vos, Francisco, a todo el mundo, ¿no? Dale, dale. Sí, una de las Tomamos. cosas que hemos incorporado en nuestro revisionismo es estudiar a los hermanos Pincheira, Sí, ¿sí? Fue la guerrilla de Fernando VII que estuvo a punto de tomar Buenos Aires. Dentro de su malón había mapuches, había distintas etnias, ¿sí? Y estaba dirigido por 5 hermanos que venían del sur de Chile. Es un punto que en general no se toca. bien, perfecto. Pero anteriormente hubo un funcionario colonial, don Francisco de Amigorena, que protegió a las tribus pehuenches y combatió contra las infiltraciones que venían del sur, infiltraciones que venían de la propia presión del crecimiento colonial de España en Chile, ¿no? Entonces habían gente que pasaban por el sur y del sur hacia el norte y entraban en colisión. Es decir, no había una unicidad en las naciones aborígenas, ¿no? Claro. También había pelea entre ellos. Mm. Don Francisco de Amigorena realmente pacificó la provincia de Mendoza, el sur de la provincia de Mendoza y a estos terrenos. Esas disputas hizo de que los propios aborígenes donaran los terrenos para que el rey de España construyera un fuerte, lo que hoy va a ser San Rafael, ¿no? Es decir, las propias tribus locales van a ver al virrey Sobremonte y le solicitan la creación del fuerte, la creación de San Rafael, porque ellos son aliados, son indios amigos, son indios aborígenes, pehuenches, que están incorporados a la hispanidad y se manejan con los mismos criterios e intentan entrar en el circuito económico, cosa que le va a ser muy difícil. Bueno, es bastante hay que hablar. Pincheira aparece ya en un momento que, si bien había paz y tranquilidad, ellos traen la discordia, digamos, y por cuestiones de época, después de haber sido aniquilados los Pincheira, hubo otros bandoleros más. La frontera, no solamente San Rafael, sino la totalidad de la frontera, era un lugar muy, muy conflictivo, y el trato que se les dio al aborigen fue terrible, fue una cuestión de guerra, y de alguna manera prevalecen las expresiones de esta gente de Mendoza, ¿no? De esta gente hablamos el negro, pero también hablamos el indio acá, como una persona, como un ciudadano de segunda. Aquello ya pasó hace mucho tiempo, los pueblos aborígenes están totalmente integrados en la argentinidad y nos enriquecen, y yo lamento profundamente la pérdida de cultura. Un detalle, por ejemplo, de que el general San Martín, cuando pasa con sus tropas a Chile en los preparativos del general San Martín,
hay 60 mulas cargadas con la farmacia, que es la farmacia india. Y yo no he encontrado ningún registro de qué le aconsejaron a los indios llevar en esas mulas para asistir al Ejército Libertador, porque sería muy interesante en este momento esa farmacotea, como no sé si el término es preciso, la farmacia india, el conocimiento indio, el conocimiento de personas que estuvieron acá durante 11.000 años sin que nadie los jorobe y que obviamente sabían mucho más de nosotros sobre los yuyitos y las plantas y las posibilidades que pudiéramos tener para la salud y para el bienestar de nuestra gente, ¿no? Es un aporte que sería fantástico poderlo recuperar. Y ya mirando el futuro, ¿no? Porque yo creo que si buscamos conocer el pasado es para prolongar el futuro. Es decir, como una manera necesaria, como un cimiento para la construcción de un futuro. Conocer el pasado. Muchas gracias. Buenísimo. No, gracias a vos, Carlos. Muchas gracias por tu aporte, Carlos. Lo que me gustaría saber es quién es la compañera o compañero que está con el Moto G20. No sé quién. Si puede abrir el micrófono y contarnos para saber, bueno, de tu nombre y de dónde estás conectando. Hay algunos compañeros que se están retirando, vamos a ir terminando esta presentación. Y bueno, para despedirnos, unas palabras de... Ahí estás, compañera. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? No me estás reconociendo, no te puedo creer. Uy, te planchaste el pelo, ¿qué pasó? De Avellaneda a Estambul. No me reconoce. ¿Qué hacen, compañeros? A todos, ¿Qué tal? compañeros. ¿Cómo andás? Qué alegría. Muy Estás de incógnita ahí con el Moto G. Estoy de incógnita, estoy de incógnita. Estoy en tu barrio, ¿Estás por acá? querido profesor Maurente. Estás Bueno, allá. venía que compro unos sanguchitos. Dale. Bueno, Bien, gracias, Mirta, por estar. Gracias. No, sí, va a estar. Andaba. Después comento yo, después te digo, Fer. Hablamos. Bueno, cómo no. No, interesantísima, me encantó esta presentación donde vos hablás de este origen de los trabajadores del movimiento obrero desde la diferencia, ¿no? No es una diferencia, sino que haces tres divisiones claras como para ir entendiendo cómo fueron estos orígenes, cómo nuestros trabajadores llegan como vos dijiste, después a un 17 de octubre, un cordobazo, ¿no? Cómo fueron pasando esto, me parece que va a ser una materia muy interesante, con muchos matices y con muchas cosas para resolver. Hay compañeros que han dicho cosas muy importantes, pero yo, como conozco tus materias de hace muchísimos años, sé que todas estas dudas las vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando, porque esa es parte de esta duda. Hay un montón de más dudas que vamos a ir teniendo, que obviamente las van a... Tanto Francisco como vos, Fer, la van a ir resolviendo y iluminándonos a nosotros, ¿no? Yo es una materia que nunca la pude hacer, así que, bueno, estoy entusiasmada. Bien. Estás Te anotada. esperamos, Mirta. Sí, anótame, ya está. Qué lindo. Ahora lo único que tengo que verificar son los días, no sé si esos son los días que van a ser, va a ser un miércoles, dijiste, va a ser esta materia, no. Y un sábado en algún horario Bueno. accesible, digamos. Buenísimo. No voy a plantear más nada de lo que me va a parecer porque conozco más o menos la enseñanza de Fer, así que me voy a reservar para ir escuchándolo y obviamente te conozco, Fran, y sé que sabes un montón, así que bueno, nada, acá dispuestas, oídos bien abiertos, así que los quiero. Gracias, Mirta. Un besote. Besote. Gracias, Clara, por el mensaje. También Mavi se tuvo que ir, también estaba con la chiquita. Yo quería, antes de darle la última a Realdo, 2 minutos de Roberto. Tu saludo. Sí, ¿cómo están? Hola, compañera.
¿Qué tal? Bien, mira, me pareció interesante el repaso que se hizo del programa, ¿no? Y sobre todo, me parece un buen aporte que se está haciendo, o se ha hecho, respecto a la situación o digamos, la cantidad de obreros que había en provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires funcionaba también como capital, ¿no? Había una serie de talleres, tengo entendido, que es lo que permitió, digamos, que en esa época, en los años 60, 70, 80, pues empezaba a discutir sobre el tema si industria sí o industria no, ¿no? Es decir, que había una visión muy, digamos, endeble todavía, pero una visión de la necesidad del, del proteccionismo industrial para solventar el crecimiento de los talleres, ¿no? Eso me pareció un aporte muy lindo, con los números correspondientes, ¿no? Sí, la estadística, ¿no? Después, respecto al cordobazo, a mí me parece que sí es cierto, para la participación de los trabajadores y el estudiantado. Pero alguien agregó por ahí, y del pueblo, ¿no? Es decir, la ama de casa, la familia, que también participaron protegiendo, abriendo las puertas a los manifestantes que estaban siendo corridos por la policía, etcétera. Fue una poblada. De la misma manera que fue una poblada también otros episodios que hubo en esa época, en Chipoleti, en Corrientes, en Rosario, con distintos nombres, ¿no? Correntinazo, Rosariazo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo aporte que venga va a ser muy enriquecedor, ¿no? También hay otra cosa que por ahí Fernando no lo quiso decir o me parecía obvio, ¿no? Que es la participación y la irrupción junto con el Cordobazo, en el Cordobazo, en distintas zonas del país, del, del nuevo movimiento que se estaba creando, que era la izquierda nacional, pero con muy buena leche, en el sentido de que hubo participación directa y que aparecía incluso en los diarios, en la revista, ¿no? Con su consigna, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Eso se hizo viral, digamos, ¿no? Eh, y, y hubo compañeros presos que estaban ahí nomás de ser fusilados, ¿no? Es como Gómez, el compañero Gómez de Cajamarca, los hermanos Sáenz, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto a la participación de las mujeres, sí es cierto. Nosotros también teníamos, lo que decía la compañera de ATE, ¿no? Nosotros teníamos un montón de compañeras que también estuvieron participando, Inés Villacuerna, Isabel Donato, en fin, una serie de compañeras que estaban a la par de los compañeros, ¿no? Nosotros fuimos el movimiento en aquel momento, me parece, en la izquierda nacional, el primer movimiento en serio, con una comprensión muy profunda de lo que era el feminismo, ¿no? La participación de la mujer y su condición digamos, en igualdad de condiciones con los compañeros, ¿no? Internamente. Después eso sirvió también para la creación y la profundización de un feminismo nacional con Isabel Costela, con Carvalho, Magri,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Cordobazo fue un laboratorio muy interesante, porque ahí participó todo el pueblo y todo el país de alguna forma, de manera directa o indirecta, ¿no? Lo que yo pude vivir fue lo del el correntinazo, ¿no? Que fue el primer movimiento que hubo antes del Cordobazo, fue un año antes. Y bueno, me parece muy interesante el programa. Es muy llamativo para nosotros mismos, ¿no? Cómo está estructurado por, por Fernando, porque es una forma de acercarse más a la comprensión de la historia, ¿no? Por ahí después van a ir viviendo otra cosa seguramente, ¿no? Respecto a lo que decía el compañero de Mendoza, yo creo que está bueno tomar el guante, ver qué pasó en aquella época con los indios y la campaña del desierto, ¿no? Por ejemplo, que están en los libros de Fernando, ¿no? Hay referencias y que todavía hoy hay una serie de interpretaciones de eso, pero la que más se mantiene, digamos, más firme es la de que estableció Rivera y Ramos allá por los años 50, ¿no? Respecto al papel de la generación del 80 y Roca como expresión nacional, ¿no? Más allá de lo que han hecho o han querido hacer los izquierdistas y payos que no tienen generalmente nada o no quieren entender, ¿no? Yo creo que el vacío que había en los años 50, hasta que viene la interpretación, la tesis de Enrique Rivera y de Ramos posteriormente el desarrollo, era el tema del papel de Roca, ¿no? Y la campaña del desierto, que quedó totalmente zancado. Hay mucha gente que por ahí no lo va a querer entender y no lo va a entender nunca, porque, digamos, le cuesta salir del lo preestablecido, ¿no? Así que tenemos un programa del movimiento Te obrero. lo vamos a hacer llegar el programa porque todavía no lo publicamos. Roberto, yo quiero mandarte un saludo, sabés que sos mi maestro. Sí, tenemos que ir cerrando, pero No, está bien, está bien. Te decía que me no, gustó mucho. quería señalar, sí, que va a cerrar Realdo, pero quiero saludar a alguien, sí, que está acá presente, está bien, está conectada desde Europa, sí, la sobrina nieta de Eva Duarte de Perón. ¿Cómo Ah, estás, bueno. Verónica? ¿Qué decís? Hola, Vero. Lo último que quería decirte, felicitaciones por el programa. Bueno, gracias, Roberto. Muchas gracias. Francisco, está presente. Sí, Sí, ahí lo Hola, estamos ¿qué tal? viendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le pido disculpas, la señal si es mala, pero bueno, me invitaron a compartir, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes porque es necesario que la juventud y las futuras generaciones sepan muchas verdades de nuestra historia. Y a través de cada uno de ustedes que alimentan y fueron parte, es necesario que la juventud podamos entre todos hacer lo que corresponde hacer en la dignidad humana, en los valores y lo que tanto necesita Argentina, que es una buena y verdadera historia de la verdad absoluta, ¿no? De cada una de las vivencias que nos tocó vivir a cada uno. Quien les habla, como dijo el compañero, soy sobrina nieta de Eva Duarte porque mi abuela era hermana de Evita. Soy una de las tantas familiares de María Eva y me pongo a disposición. Soy funcionaria de la Corte Penal Internacional de Justicia, pero también soy
mediadora de la OIT, de lo que es la parte de la fundación primordial a nivel internacional del trabajo internacional. Así que me pongo a disposición de mi chiquito lugar a cada uno de ustedes de que necesiten de mi lugar, a disposición en lo que necesiten. Y gracias por que nos enseñan todos los días con los valores que están transmitiendo. Bueno, gracias. Gracias, Anita. Vero. Un placer. Bien. Yo quería, antes de cerrar con Realdo, que nos diga 2 palabras también, Papacho Armando Benítez, un compañero de Frente para la Soberanía Nacional. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Disculpen que también entré un poco tarde, pero estoy muy contento con lo que están haciendo y por supuesto que hace mucha falta esto, porque ahora tenemos mucho más elementos para reconocer verdades y historias. Una sola cosa quería recordarle. Este pasado 19 de mayo se cumplió un aniversario del juicio por la masacre de Napalpí, acá en el Chaco, ocurrido en 1924. Y en el juicio quedó demostrado que fue una masacre producida contra una comunidad indígena que trabajaban como obreros explotados. O sea, se levantaron por salarios y fueron reprimidos toda la comunidad. Y esa verdad pudo ser reconstruida a partir de los últimos testimonios de sobrevivientes de la masacre, que eran niñas, niños, que le contaron la historia a su abuelo. Hay mucha transmisión verbal de la historia en los pueblos originarios. Así que revalorizar, digamos, esa característica, porque si no parece que siempre era una cuestión del malón y la civilización, o la barbarie y la civilización, y no una cuestión eminentemente social y económica, digamos, sobre eso. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Papacho. Un abrazo. Bueno, Realdo, cerramos, dale. Bueno, a pesar de los inconvenientes técnicos que tuve en estos días, que es típico en los que vivimos en el interior del interior, atravesar por estos inconvenientes técnicos. Yo, en nombre del secretariado de la universidad, que está integrado por su director, Fernando Maurente, por el secretario de contenidos, José Luis Marqueto Gillo, que hizo la introducción y explicó un poco de la universidad, Francisco Ramos, que es el secretario de Finanzas, además que tuvo junto con Fernando Maurente, el director, el trabajo más arduo de preparar esta presentación y lo que viene después, o sea, las clases, el dictado de clase. Y este secretariado no somos 4 personas, sino son todos ustedes los que ya están cursando y los futuros cursantes de la universidad. Esto es abierto a todos y todos son parte de esta universidad. Por lo tanto, los quiero felicitar a todos los participantes por sus aportes, que para nosotros son más que bienvenidos. También dejarles una invitación a inscribirse en esta materia, que para facilidad, como lo dijo Fernando, también, aparte de tener un día en la semana de dictado, va a tener un dictado el día sábado, para
facilitarles la participación. Y desde ya, más allá de que nosotros ya se nos encarnó el tema de la universidad, queremos transmitir esto a todos ustedes y los futuros participantes que sean parte activa de esta universidad, porque entre todos podemos construirla y hacerla más grande todavía. Con el lema de que el saber no ocupa lugar, además, utilizando siempre las palabras de Fernando Maurente, que el saber no nos pertenece, todos estamos abocados a aportar y a recibir de ustedes los aportes necesarios. Desde ya los invitamos a participar activamente en esta materia, como todas las que va a dictar la universidad. Buenísimo, Realdo, muchas gracias. Y aparte, bueno, que Realdo Gastaldi de Morteros, Córdoba, es otro de los secretarios, en este caso, de organización de la universidad. ¿Tu despedida, Fer? No, algo que dijo recién Realdo. Lo que sabemos no nos pertenece. Gracias por estar ahí y acompañarnos. Un abrazo a todos, muy buenas noches. Chao, Francisco. Que terminen bien el día. Hasta luego, los Chao, esperamos en Muchas la gracias. batería. Chao, compañeros. Chao, Bianca. Chao, Clara. Chao, Vero. Chao, Roberto. Chao, Chao a Juan todos. Carlos. Chao, Chao, hasta luego. Armando. Buenas Chao, noches. Lealdo. Hasta luego. Chao, Buenas noches. César. Clara, buenas noches. Hasta luego.